Bien, ahora vamos a continuar con describiendo cada una de las áreas de asociación. En principio vamos a ver lo que es la área de asociación parieto-occipitotemporal, que se ubica en lo que sería la confluencia entre los lóbulos parietales, occipitales y temporal, y va a recibir proyecciones de áreas tanto de somatosensorial, visual y auditivas secundarias. Y su rol va a ser la participación en el procesamiento de la información sensorial para la percepción visual, en particular la espacial y el lenguaje. ¿Qué va a suceder cuando se producen lesiones en esta área? Lo que sucede o lo que se observa en los pacientes son déficits en el aprendizaje de áreas que requieren que haya un cierto reconocimiento espacial del entorno, como también una posición del cuerpo en el espacio. También lo que se observan son anomalías en lo que sería el esquema corporal y en la percepción de las relaciones espaciales. Después, con respecto a lo que sería el lenguaje, se observan afasias, que es la incapacidad de la comprensión del lenguaje, por lo menos un tipo de afasia, que vamos a ver cuando vemos lenguaje, o para el procesamiento de cierta información visual, ¿no? Es un trastorno que se denomina agnosia. También lo que se observa que daños, que es algo que vimos en la clase pasada, que daños cercanos a esta área de asociación, lo que puede llegar a producir son síndromes de mi negligencia. Bien, otro caso paradigmático relacionado con una alteración en lo que es el área de asociación pareto-occipitotemporal es el caso de Lev Zasetsky, quien recibió una herida luchando en el frente occidental ruso contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que le sucedió es que una bala penetró en su cabeza en la zona parieto-occipitotemporal derecha y salió por el lado opuesto. Esto lo que le produjo fue un estado de coma. Acá lo que ven, para que tengan una idea de dónde fue la lesión. Bien. El tema es que al recuperarse del coma, al recuperarse del coma, Soseki experimentó diferentes tipos de agnosia y se volvió incapaz de percibir el lado derecho de las cosas, que era lo que hablábamos antes, que era la de mi negligencia. Bien. Después vamos a empezar con lo que serían las áreas de asociación límbica, que está compuesta por varias estructuras, tanto corticales, como por ejemplo la corteza cingulada, sería esta por acá, y la cara medial del lóbulo temporal y el fornix, y ciertas áreas subcorticales como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, los núcleos septales, núcleo accumbens y núcleo anterior del tálamo. Esta área va a recibir proyecciones de áreas sensoriales secundarias y envía proyecciones a otras regiones corticales que incluyen la corteza prefrontal. Esta última vía lo que permite es que las emociones afecten la planificación motora. Esto es importante. Bien. ¿Qué se observa cuando hay lesiones en el lóbulo temporal? Una de las cosas que se observa son déficits en la consolidación de la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque afecta esta estructura que es el hipocampo, que tiene un rol muy importante en la memoria. Y también las conexiones que tiene con lo que sería el hipotálamo. Pero lo que se observa principalmente son alteraciones en lo que sería la respuesta de miedo.
¿Por qué? Porque el principal componente de este sistema límbico es la amígdala. Y la amígdala tiene un rol fundamental en lo que sería el procesamiento de las emociones y se encuentra ubicado en las profundidades del lóbulo temporal de forma rostral al hipocampo. Algunas zonas corticales también, eso ya lo vimos en la primera clase cuando repasamos qué áreas estaban formando el sistema límbico. Otras áreas corticales que también forman parte de este sistema van a ser la corteza del cíngulo y las cortezas parihipocampales. Bien. Ahora lo que vamos a ver serían lo que son las áreas de asociación prefrontal. Bien. ¿Dónde se encuentra principalmente la corteza prefrontal? En la parte más rostral o anterior del lóbulo frontal, esta sección colorada de acá. Y se encuentra frente a lo que serían las cortezas motoras secundarias que estaban por acá. Bien, en los seres humanos va a comprender casi el 30% del total de la corteza y es la adquisición filogenética más reciente y una de las últimas regiones del cerebro que llega a madurar y mielinizarse en el desarrollo ontogenético. Hasta donde yo sé, se considera que esta área se termina de desarrollar y de mielinizarse hacia los 25 años. En comparación con otras especies, los seres humanos tienen una corteza prefrontal de mayor tamaño en relación con el resto de la corteza. O sea, es importante destacar esto porque los animales también tienen corteza prefrontal. Pero lo que caracteriza y diferencia al ser humano es que el ser humano tiene una mayor proporción de corteza prefrontal en comparación del resto de la corteza. Bien. Pero si lo comparamos con otros primates, no sería tan grande, no se observa esta diferencia, pero con otros animales sí. Ahora, más allá de que se considera que las funciones mentales se deben buscar en redes o circuitos distribuidos por todo el cerebro, se sabe que la participación que tiene en la cognición es clave para aquello que nos diferencia de las otras especies. Bien, ¿de dónde recibe aferencias o inputs la corteza prefrontal? De prácticamente todas las cortezas sensoriales de nivel superior. También va a recibir información del hipocampo a través de unas de fibras denominadas fascículo uncinado, del sistema límbico desde lo que sería el hipotálamo y desde el tálamo, desde el núcleo medio dorsal del tálamo. Esta información lo que va a influir es en la planificación de la conducta mediante proyecciones sucesivas a la corteza prefrontal. En cuanto a las aferencias de la corteza prefrontal, esta va a proyectar a todas las regiones sensoriales. Va a proyectar a todas las regiones sensoriales desde las que recibe inputs. Estas proyecciones participarán, por ejemplo, de los procesos atencionales. Y además proyecta la corteza premotora a núcleos de la base, al colículo superior, al mesencéfalo y a estructuras del área de asociación límbica. Algunas de estas funciones de las cuales se encarga la corteza prefrontal tiene que ver con calcular las consecuencias de las acciones que se van a llevar a cabo y planificar la conducta en consecuencia. Integrar información sensorial interna y externa, exhibir conductas y pensamientos
inhibir, conductas y pensamientos innecesarios y sopesar los resultados de la conducta. Bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nosotros nos encontramos con lo que es la interpretación de los déficits que se observan posteriormente a las lesiones de la corteza prefrontal? Lo que suele suceder con los pacientes es que presentan un amplio rango de deficiencias asociadas con el daño prefrontal, como por ejemplo el deterioro del control de la acción voluntaria, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la memoria y la conducta emocional. Y de hecho, algunos pacientes a lo largo del tiempo empiezan hay como una cierta evolución de los síntomas y empiezan a presentar síntomas contradictorios a los que presentaban en un primer momento. Entonces, eso dificulta lo que sería el diagnóstico y tratamiento de los síndromes ejecutivos. Bien.